a medida que vaya avanzando, hagan comentarios, preguntas, etcétera, que quizás quedaron pendientes de la semana pasada. Bien. F5, el de la presentación. O F8. Ahí está. Ya. Bien, vamos a los sistemas abiertos, lo que habíamos visto la semana pasada. La semana pasada habíamos dicho que para la teoría de los sistemas abiertos, que tiene como pionero, se podría decir, a Ludwig von Bertalanffy, no sé, es alemán, no sabía decir bien cómo se pronuncia. Para la teoría de los sistemas abiertos no existe, digamos, una realidad objetiva. Y esto de que no existe una realidad objetiva podría ser transversal a todas las procedencias teóricas que se ubican en la perspectiva triádica. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que decíamos respecto a la perspectiva triádica? Que la relación entre sujeto y realidad iba a venir mediado por un tercero o modulado por un tercero. Eso ya quita de lleno la posibilidad de una realidad objetiva. Quita de lleno, digamos, la posibilidad de relacionarse directamente con una realidad que está ahí, sino que la realidad se ve mediada por este tercero y en relación a nosotros, los sujetos. Bien. Quería decir que la idea de que no existe realidad objetiva es una característica transversal a las procedencias teóricas que se ubican en la perspectiva triádica. Bien, para los sistemas abiertos no existe una realidad objetiva, sino que la realidad es una construcción por parte de los componentes de un sistema. Habíamos dicho que cada vez que hable de componentes tengamos en mente sujetos. ¿Sí? Entonces, no existe realidad objetiva, sino que esta es una construcción por parte de los componentes de un sistema. Quienes no actúan de manera aislada, los componentes o los sujetos no actúan de manera aislada, sino que de manera interdependiente. ¿Sí? Tanto los componentes, acá síganme en el esquema, tanto los componentes como las relaciones de interdependencia entre ellos van a ser regulados, se podría decir, por las estructuras y procesos centrales del sistema al cual pertenecen. ¿Se acuerdan que con Bronfenbrenner decíamos que estas estructuras y procesos centrales se expresan en tradiciones, normas, roles? Ya haremos, digamos, esa traducción. Bueno, decíamos que los componentes y las relaciones de interdependencia entre los componentes van a ser mediados por la estructura y procesos centrales del sistema al cual pertenecen. Estas estructuras y procesos centrales evolucionaron como tal, es decir, se convirtieron en central, ¿sí? en una relación de retroalimentación y de información constante con otros sistemas. Y evolucionan como tal
conforme a la funcionalidad del sistema. Es decir, el sistema en relación a otros sistemas, en una relación constante de intercambio, se podría decir, de información y de retroalimentación, el sistema va, digamos, a escoger como estructura y procesos centrales aquella información que le ha hecho funcional evolutivamente, que ha funcionado. Se puede entender porque también sistemas abiertos. ¿Sí? Bien. Entonces, decíamos que desde los sistemas abiertos como principal procedencia teórica de la tradición de intervención en red, uno, mantengamos esa distinción. Sistema abierto, procedencia teórica de la tradición de intervención en red, uno. Natalia, tu gato se cruzó. No está ni ahí. ¿En qué se caracteriza esta tradición de intervención en red? Vamos a su objeto, su problema y estrategia de intervención, que es lo que caracteriza, digamos, y distingue a una tradición, según Alfaro, como veíamos en la introducción, cuando nos aproximamos, digamos, a estas tradiciones y modelos de intervención. El objeto de intervención para la tradición de intervención en red van a ser justamente las relaciones de interdependencia. Vamos a nuestro mapa, entonces las relaciones de interdependencia entre los componentes, es decir, acá, si me siguen con el esquema, y las relaciones de interdependencia entre los componentes y la estructura de procesos centrales, y las relaciones de interdependencia entre sistemas. La tradición de intervención en red 1, que se desprende de la teoría general, o sea, que se desprende de la teoría de los sistemas abiertos, tiene como objeto de intervención las relaciones de interdependencia. ¿Cuál va a ser el problema configurado a partir de esta tradición? Bien, la disfuncionalidad del sistema o la disfuncionalidad de alguno de sus componentes. Estamos viendo los sistemas abiertos, estamos tratando de hacer la bajada a la tradición de intervención en red 1, sin en lo posible traicionar el lenguaje de la teoría de sistemas abiertos. Por eso estamos hablando aún de estructuras, procesos centrales, componentes, sistemas, pero por eso le decía que ojalá mantengamos siempre presente que cuando hablamos de componentes hablamos de sujetos. Cuando hablamos de estructura y procesos centrales, estamos hablando de normas, de roles, de sentido común, etc. Cuando hablamos de sistemas y la relación de otros sistemas, un sistema puede ser, por ejemplo, una casa. Otro sistema puede ser la escuela. La relación entre sistemas puede ser la relación entre la escuela y la casa. Entonces, para que mantengamos, digamos, esa traducción implícita constante. Bien, decíamos entonces que el problema sería la disfuncionalidad del sistema o de alguno de sus componentes, o de alguno de sus componentes. La estrategia de intervención en el marco de la tradición de intervención en redes sería modificar, y si me siguen acá en el esquema, modificar alguno de sus componentes